Muy bien, entonces como título, una pregunta. ¿Encuentra Dios fruto espiritual en tu vida? Y esto es individual. Aunque estés quizás con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu familiar, a tu costado, este estudio está enfocado individualmente en ti. Tú debes evaluar si Dios está encontrando fruto en tu vida o eres un árbol infértil o estéril como esta higuera. En el contexto, Jesús hablando, vemos que Él daba enseñanzas públicas en su ministerio y se las daba principalmente en esos sectores a los judíos que en consecuencia, al ver los milagros y enterarse de las enseñanzas, se juntaban la enseñanza de Jesús y sus milagros, convocaba a muchas personas. Estamos en Lucas 13, vamos al capítulo 11, versículo 29. 11, 29. Solo para ir viendo cómo es el escenario en el que Jesús está hablando esto. Dice, y apiñándose las multitudes comenzó a decir. Multitudes en torno a Jesús. Capítulo 12, versículo 54. 12, 54. Decía también a la multitud. Muchas personas. Aquí habemos más de 100 personas, ¿no? ¿Podríamos considerar una multitud? Quizás no tanto como los que tenía Jesús en su entorno, pero así como nosotros que somos muchos oyendo el estudio de la palabra del Señor, había muchos oyendo las enseñanzas de Jesús. Y dice el capítulo 13, versículo 1, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos. A lo que quiero llegar con esto, en este mismo tiempo, habla de una misma entorno, de lo que viene desarrollando antes. En esa misma línea es que sucede lo que estamos estudiando, que Jesús da la enseñanza de la parábola de la higuera estéril. Y fíjense, Jesús vemos que enseñaba por medio de parábolas. Bueno, ¿qué es una parábola? Primero que todo, hay que comprender, ¿no es cierto?, a qué se refiere. Básicamente, una parábola es una enseñanza sencilla, muy sencilla a través de una historia que es cotidiana, algo que se puede comprender por las vivencias naturales de una persona, pero que esa enseñanza tiene como propósito comunicar una verdad espiritual más profunda. El Señor Jesucristo, por medio de algo cotidiano, enseñaba algo más profundo. ¿Bien? Ahí es que el Señor Jesucristo usaba parábolas. Pero ¿por qué no era claro y directo? Porque el Señor Jesucristo usaba parábolas para que no comprendieran. ¿Pero por qué si perfectamente podía ser claro y directo? Bueno, vamos a Mateo capítulo 13, versículos 13 al 15. Y aquí podemos entender por qué Jesús hablaba por medio de parábolas a las multitudes que escuchaban sus enseñanzas. Mateo capítulo 13, versículos 13 al 15. Dice así: por eso les hablo por parábolas. Aquí está explicando el Señor Jesucristo por qué habla por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. El problema no estaba entonces en quién daba el mensaje, sino en quién recibía el mensaje. 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Y aquí está la clave, versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan. Jesús hablaba por parábolas porque el corazón de ellos era duro, y no recibían la palabra del Señor para convertirse. Por eso el Señor es que le habla por parábolas. Y aquí entonces vamos a estudiar la parábola que encontramos en Lucas 13, del versículo 6 en adelante. Vamos primero a comprender la parábola como tal, esa vivencia cotidiana, sencilla que el Señor Jesucristo está exponiendo. Dice así, versículo 6, dijo también esta parábola, hablando Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Lo primero que encontramos en esta historia son
a un hombre, dueño de un campo en el cual tenía plantada una viña. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. En esos tiempos, tener una viña normalmente indicaba estabilidad, cierto nivel económico y en algunos casos una posición más acomodada dentro de la comunidad. No cualquiera tenía una viña. Imagínense en esos tiempos, quizás nosotros ahora relacionamos lo que es plantar en estos tiempos, pero en esos tiempos no era tan fácil. Imagínense, en esos tiempos primero había que tener el campo, ¿bien? Tener la tierra. Dentro de ese campo había que elegir terrenos fértiles. No todos los terrenos servían para plantar, ¿ya? Muchas veces incluso se aprovechaban las laderas. También había que preparar el suelo. O sea, yo tenía mi campo, pero no quería decir que mi campo estaba plano y limpio. Tenía que prepararlo, sacar las piedras, sacar los árboles o matorrales y dejarlo en condiciones de poder plantar. Posterior a eso, tenía que tener las plantas. Plantar, ¿no es cierto?, las vides en esa tierra preparada. Posteriormente, hoy en día conocemos, ¿no es cierto?, que hay sistemas para que las vides se mantengan, ¿no es cierto?, sus ramas queden afirmadas. En ese entonces no había esa tecnología, por lo tanto ocupaban o piedras o madera para apoyar el árbol y preparar, ¿no es cierto?, las viñas. También el regado, hoy en día tenemos, no sé, es común en los campos tener pozos para sacar agua. En esos tiempos no estaba eso, no cavaban 50 metros para abajo para sacar agua. Ellos dependían de la lluvia y de sistemas de regado muy precarios y básicos. Incluso las viñas puntualmente sabemos que hay que podarlas constantemente. Ellos tenían que preocuparse de eso manualmente y eso tenían que hacerlo todas las temporadas porque eso se hace constante. También hay que cercarlo, tenían que cercar su viña. ¿Por qué? Porque habían animales naturalmente que comían de las plantaciones y también, sin duda, como en todo contexto, al salir el fruto hay ladrones. Por lo tanto, no solo tenían que cercar, sino que tenían que colocar vigilantes. Imagínate, todo eso para una persona normal no es tan accesible. Sin duda, en ese contexto, poder llegar a esto te daba una posición distinta. Y no solo eso, tú preparabas la tierra, plantabas, pero no tenías el fruto al siguiente día. Tenías que esperar años para que esa plantación creciera y en el proceso regarla, tenías que también abonarla hasta que llegara el momento en que diera fruto. Y posteriormente, cuando ya estaba dando fruto, naturalmente el fruto no se debía perder. Tenían que cosechar y no con maquinaria como hoy en día. Una por una tenían que cortar, ¿no es cierto?, manualmente las viñas. Y los más acomodados, porque comúnmente las familias, ellos cosechaban sus uvas, los más acomodados tenían gente a cargo, mayordomos de la viña. Y en esta historia vemos que el Señor ilustra no solo la viña, sino que un viñador. O sea, el dueño de esta viña no es cualquier persona. Sin duda, en ese contexto de la ilustración, es una persona acomodada. Y dice en el versículo entonces que este hombre tenía una higuera plantada en su viña. Entonces, donde estaba en su campo, la viña, además tenía una higuera. Eso refleja un entorno normal, un entorno normal agrícola propio de la época. De hecho, hoy en día lo podemos entender. Cualquiera que haya ido a una parcela hacia el campo, ve que en la parcela hay árboles frutales. Es común, ¿no es cierto?, que en el campo no solo esté plantado lo principal en lo cual se invirtió ese campo, sino que también hayan árboles frutales. Por lo tanto, el hecho de que haya una higuera en la viña es común, cotidiano. Es común encontrar duranos, encontrar manzanos y otros árboles, porque naturalmente esa tierra es fértil y se aprovecha, ¿no es cierto?, el espacio para tener otros árboles frutales. Y dice que hubo un problema. Este hombre tenía esa higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. No halló fruto en ella. Y el problema no era problema que era mala tierra, por ejemplo, pues si no, no hubiera plantado su viña ahí. No era problema de la temporada. Naturalmente, él no va a ir a buscar higos o breas en una temporada donde no es temporada de higos. Naturalmente, el problema radicaba en el árbol mismo. La higuera no era fértil. Por lo tanto, aunque el dueño esperase que diera fruto, 1 año, 2 años, 3 años, no lo iba a hallar, porque el problema estaba en el árbol mismo. Y, naturalmente, como el problema estaba en él,
fue a buscar fruto y no lo halló. Dice el versículo 7, y dijo al viñador, después de haber ido y no haber encontrado el fruto, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. No se quedó solo él con eso, sino que se lo hizo saber a su mayordomo. Y fíjense la instrucción que le da, le dice, córtala. Toma una determinación radical. ¿No da fruto? Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Y aquí encontramos el segundo personaje, que es el viñador, que principalmente en la viña, un viñador tenía muchas responsabilidades. Entre eso, cuidar y mantener la viña diariamente, es cuidado permanente. Podar las vides para que den mejor fruto. Naturalmente hay un cuidado permanente también. Tenía que regar y trabajar la tierra. Las viñas requieren que se hagan surcos para poder regarlas. También él debía proteger la viña, era responsable ante animales o ladrones. Por lo tanto, tenía que mantenerse en vigilancia del cuidado de estas plantas. También vigilar el estado de las plantas y su crecimiento. ¿Para qué? Para que crezcan, ¿no es cierto?, de buena manera y puedan dar fruto. Él también, cuando ya las plantas estaban ya con su fruto maduro, él tenía que preparar todo lo que era la cosecha, ¿no es cierto?, para cortar el fruto en el cual había invertido su Señor. Y en caso que hubiesen problemas en la producción, él era el que tenía que dar cuentas. Entonces vemos que este hombre que ilustra al Señor Jesucristo tenía mucha responsabilidad en este escenario, en este contexto. Pero el viñador, su principal responsabilidad, ¿era la higuera? No, él era mayordomo de la viña. Aún así, naturalmente era un hombre con conocimiento de campo, que tenía como conocimiento de plantas y por lo tanto podía tomar cierta responsabilidad con esta higuera. Y aunque tenía su responsabilidad en la viña, recibe la instrucción de cortar la higuera. O sea, el que tenía que ejecutarla, naturalmente, era él, porque la recibió esa instrucción. Y cortar una higuera no es solo tomar la ramita y cortarla, ¿ya? Hoy en día nosotros tomamos, no sé, una motosierra y cortamos un árbol en un par de segundos. ¿Cómo se cortaba un árbol en ese entonces? Para matarlo de raíz, a hachazo. Y no era llegar y cortarlo y que muriera. Muchos árboles florecen. ¿Ustedes alguna vez han cortado una higuera? La higuera florece igual. Por ejemplo, cuando hubo el incendio, el mega incendio en Valparaíso, mi mamá tenía justo una higuera, pero apegada a la casa. Las ramas estaban apegadas. Entonces la preocupación de que por medio del fuego, por medio de la higuera, no llegara a la casa, la cortamos. Dejamos a ras de piso porque la motosierra puede cortar bajo. Pasó el tiempo y adivinen qué ocurrió con esa higuera. Está más grande que antes. Porque crece y toma fuerza, la higuera crece con fuerza. ¿Bien? Entonces, hacer esa tarea también tenía responsabilidad porque él tenía que cortarla, o sea, definitivamente arrancarla de raíz para que no volviera a crecer. Y cuando él toma la determinación de cortarla, naturalmente es una determinación con sustento. Tiene base esa decisión porque durante 3 temporadas, dice 3 temporadas, no había dado fruto. O sea, 3 temporadas de fruto de esa planta. Hay árboles que dan más de una vez en el año. Bueno, la higa tiene una temporada en el año donde da 2 tipos de fruta, que es higo brea, pero que es anual, ¿ya? Y naturalmente este señor va a la higuera y no encuentra el fruto. Esto, en consecuencia, ¿qué causa en el dueño? Si voy la primera vez a buscar fruto y no lo encuentro, voy la segunda vez a buscar fruto y no lo encuentro, voy la tercera vez y no lo encuentro. ¿Qué causa esto? Causa decepción. Y esto es lo que me preocupa, que el Señor venga a buscar fruto en nosotros y termine decepcionado. Por eso es que te digo que este estudio es muy personal, porque tú tienes que evaluar qué tan decepcionado está el Señor de ti. Este señor tomó la decisión de cortarla y dice porque inutilizaba la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba ocupando espacio en su campo sin dar fruto. Consumía los recursos, el agua y el abono que tenían para las demás plantaciones, las viñas. Podía haber en ese lugar otra planta más productiva. Y vamos a comprender que cuando hay alguien que está sin fruto, el Señor deja de trabajar con él y trabaja con otro que sí puede dar fruto. Y espero que no sea el caso el tuyo, que el Señor no esté trabajando contigo porque no haya fruto en ti. Y pasa que cuando Él recibe, el viñador, la instrucción de cortarla, Él intercede
por la viña. Vamos al versículo 8. Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, la cortaré. Inmediatamente. Déjala todavía este año. Darle una oportunidad a la planta y darme una oportunidad a mí de involucrarme en la planta, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Para un mayordomo, la decisión y la instrucción de su señor debía cumplirse sin cuestionamiento. Pero naturalmente había confianza en esta relación que ilustra el Señor Jesucristo, de tal manera que el siervo se atreve a pedirle en intercesión una oportunidad. Y le pide para esto el proceso de 1 año. Y a veces hay que tener cuidado con los compromisos, porque si él se compromete a la siguiente estación, ver si daba fruto, su tiempo era acotado. ¿A qué me refiero? Que tenía ese año, porque al final del próximo año, o al principio de la siguiente temporada, se esperaba que diera fruto, por lo tanto tenía el espacio entre temporadas. Y esto a veces cuesta que el Señor lo otorgue, porque ya era la tercera vez que no encontraba fruto. Pero bajo el compromiso del viñador es que el Señor va a recibir esta posibilidad y pensarlo. No vemos la respuesta del viñador, del Señor, pero vemos la oferta, ¿no es cierto?, la intercesión y el compromiso del viñador. Porque como les había mencionado delante, la responsabilidad principal de un viñador es la viña. O sea, él no podía dejar de atender la viña por la higuera. O sea, no podía estar secándose la viña, o no podía, por ejemplo, estar sin agua o sin abono, sin cortarse, bajo la excusa de que él estaba atendiendo la higuera. Él tenía que seguir cumpliendo sus responsabilidades y además atender la higuera. Y ese compromiso también llevaba trabajo, porque él naturalmente, al tener la higuera, tenía que dijo, déjame cavar alrededor de ella. O sea, ya había que hacer el trabajo manual de hacer el surco. Con este surco, naturalmente, en el suelo duro se rompe y eso permite que el agua entre más fácil y también se mezclan los nutrientes. El abono normalmente era material orgánico mezclado en la tierra, ¿no es cierto?, para que la planta extienda sus raíces y tome fuerza. Eso permite que dé fruto. Entonces, él tenía que hacer esto durante 1 año para que esta higuera diera fruto, pero sin desatender lo otro, que era su responsabilidad principal. Y al lograr esto, al hacer esto en la higuera, iba a lograr que absorbiera más agua y más nutrientes, con el propósito de que diera más frutos. Pero, aunque no era su propósito principal, él intercede y se dispone a hacer algo por esa higuera. Versículo 9, le dice a su Señor: y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El viñador era consciente que conocía los métodos para que un árbol comenzara a dar fruto y estaba dispuesto a trabajar en la higuera para que comenzara a dar frutos. Pero le dice, si diere fruto, condicional, porque él no podía garantizar, a pesar de su trabajo, que la higuera diere fruto. Solamente podía interceder para darle una oportunidad. Y eso es clave, porque el Señor muchas veces nos da oportunidades y nosotros no las aprovechamos. Y tenemos que ser conscientes de eso y cambiar nuestra actitud al respecto. Y le dice, si diere fruto, bien. O sea, si sale fruto, el próximo año te vas a alimentar y vas a disfrutar de esos higos, de esas breas. Pero si no, el árbol perdía toda oportunidad y iba a ser cortado, eliminado para siempre. Y ahí termina la parábola que vamos a estudiar. Bien, primero quise llevar a la mente nuestras en qué consistía la ilustración, la historia que está dando el Señor Jesucristo. Bien, una historia sencilla, cotidiana, con el cual Él pretende comunicar una verdad espiritual más profunda. Pero ¿qué verdad quería comunicar el Señor Jesucristo a sus oyentes? De hecho, ¿quiénes eran sus oyentes? Bueno, en el contexto, Jesús está llamando al pueblo de Israel a arrepentirse. Vamos al versículo 1 al 5. Y aquí ya vamos a empezar a interpretar esta parábola.
Capítulo 13, versículos 1 al 5, dice: en este mismo tiempo estaban allí, mientras Jesús enseñaba a las multitudes, algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Está Jerusalén, ¿no es cierto?, Judea, Samaria y Galilea. En el sector norte habían galileos que ofrecían sacrificios a ídolos. ¿Y qué es lo que hace en este caso Pilato? En el mismo lugar donde sacrificaban ellos animales a sus ídolos, él los toma a estos galileos y los sacrifica a ellos. Y eso le están contando a Jesús. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? O sea, ellos que sufrieron esta consecuencia, ¿son más pecadores que los demás? Fíjense el fin de estos galileos. Terminaron muertos. Muy similar al fin que podía sufrir esa higuera, que si no daba fruto, terminaba cortada. 3. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En ese contexto el Señor Jesucristo ilustra la parábola de la higuera estéril, en un contexto de arrepentimiento, porque si no se arrepienten, iban a perecer. 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Y fíjense, por favor, yo voy a leer el 5. Ustedes sigan en su vista el versículo 3. No, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Notaron algo mientras yo leía en el 5 y ustedes seguían el 3? Cuando el Señor, en este caso el Señor Jesucristo o Jehová Dios, repite algo en su palabra, es porque hay énfasis. Pero cuando repite algo en forma literal, hay un énfasis con importancia. Si todos ellos no se arrepienten, iban a perecer igualmente. Y en ese llamado al arrepentimiento es que Él, Señor Jesucristo, les ilustra esta parábola de la higuera estéril. ¿Y por qué? Porque está ilustrando el corazón duro del pueblo de Israel ante Dios y ante su Mesías. ¿A quién tenían frente a Él? ¿A quién esperaban ellos? ¿Y a quién rechazaron ellos? Al Mesías, un corazón duro, muy duro. Y en la parábola encontramos, llevándolo a la interpretación naturalmente, el dueño de la viña, este señor acomodado. Bueno, al comparar con otras parábolas, podemos interpretar que el Señor de la viña representa a Dios, quien tiene toda autoridad y que además buscaba fruto en Israel, su pueblo escogido. Estamos en Lucas 13, vamos a capítulo 20, por favor. Lucas capítulo 20. Versículos 9 en adelante. Comenzó a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña. Vemos que son comúnmente usadas en su parábola las viñas. La arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo: este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere
le desmenuzará. En este contexto, ¿quién era el hijo que fue enviado y iban a matar para quedarse con la heredad? Jesucristo. Y en ese contexto, entonces, ¿quién era el Señor, el Padre de ese hijo? Jehová Dios. Al ir comparando escritura con escritura, comprendemos que el dueño de la viña es Dios mismo. Él es el dueño de la obra. También vemos al viñador, el intercesor. ¿Y a quién se refiere? ¿Quién es el que intercede por nosotros? Jesucristo, al asimismo, como en esta otra parábola, era el hijo, al quien iban a matar para quedarse con la viña. Y entonces, ¿quién era la viña estéril? Porque tenía propósito esa parábola. ¿A qué se refería el Señor Jesucristo con la viña estéril? Al pueblo de Israel. En la Escritura vemos muchas veces mencionado a Israel como una higuera. Vamos a Oseas 9:10, por favor. Oseas 9:10. Oseas 9:10. Lo encontramos después del libro de Daniel. Ezequiel, Daniel, Oseas. Capítulo 9, versículo 10. Dice así: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Primera analogía, como el fruto de la higuera. Vamos al siguiente libro, Joel, capítulo 1, versículo 7. Joel, capítulo 1, versículo 7. Dice así: asoló mi vid y descortezó mi higuera. Descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Podemos ver que constantemente el pueblo de Israel es mencionado como la higuera, como el fruto de la higuera, y efectivamente hacía referencia a ellos, al pueblo judío. El propósito de esta parábola es que Jesús hace el llamado al pueblo de Israel a un arrepentimiento genuino, porque debían cambiar su actitud, y en eso me quiero enfocar hoy, en nuestro cambio de actitud, puesto que Dios los puso para hacer luz a las naciones y dar a conocer el nombre de Jehová, pero no cumplieron este propósito. Tenían una tarea encomendada y no la cumplieron. Literalmente quedaron sin fruto. Vamos a Isaías 49, por favor. Isaías 49, un poco antes, por favor. Isaías 49. Dice así, del versículo 1 en adelante: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Dios puso al pueblo de Israel como siervo para gloriarse. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos.
Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel el cual te escogió. Podemos ver en este texto, en este pasaje, que Dios declara a Israel como su siervo, en quien se iba a gloriar, quien estaba puesto por luz a las naciones para que príncipes y reyes y naciones adoraran su nombre. Ese era el propósito de Israel. Vamos un poquito más adelante, Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Veamos versículos 16 en adelante. Ezequiel 36, 16. Dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos se contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor, en vez de tener la gloria, he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Ellos tenían que ser luz, dar a conocer el nombre de Jehová. Y en vez de darlo a conocer, lo profanaron. O sea, Israel no cumplió el propósito de Dios para ellos. Eran como esa higuera que era sin fruto. Tenía un propósito y Jehová Dios no encontró el propósito en él. Es por esto que Jesús los llama a arrepentirse como nación, y aún así no cumplieron ese llamado y mantuvieron su corazón duro hasta sacrificar al Señor Jesucristo. Por lo tanto, Dios dejó de trabajar con ellos y empezó a llevar su mensaje por medio de los creyentes, por medio de la iglesia. Así como esa higuera no llevó fruto y fue cortada, Dios decidió dejar de trabajar con ellos. Aunque Dios va a seguir tratando con Israel en el futuro, hoy en día no está usándolos para llevar su nombre hasta lo último de la tierra. Ese llamado lo tenemos nosotros. Por lo tanto, esta parábola debe advertirnos a nosotros, a cada uno de nosotros, quienes debemos estar haciendo la obra del Señor y llevando fruto. En consecuencia, como toda la Escritura tiene propósito, aplicaremos esta parábola a nosotros los creyentes, porque ya vimos que los destinatarios eran los israelitas. Para que haya un cambio de actitud y siempre que Dios busque fruto en nosotros, no lo halle. No es cierto. Queremos cambiar nuestra actitud para que Dios halle fruto en nosotros. Entonces vamos a ver 3 puntos tomados de este mismo pasaje de Lucas capítulo 13. Vamos ahí. Primer punto: Dios espera encontrar fruto en nosotros. Dios espera encontrar fruto en nosotros. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 7. Vamos ahí, por favor. Dice así: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo.
O sea, primer punto, Dios espera encontrar fruto en nosotros. En la parábola que Jesús le estaba ilustrando al pueblo de Israel, le estaba hablando de una higuera sin frutos, la cual no debió ser así. Si Jehová Dios entrega el propósito de dar a conocer su nombre, ¿qué debiera hacer entonces el hombre? Dar a conocer su nombre. Y ellos no lo hicieron, no llevaron fruto. Y así como Dios esperaba que Israel llevara fruto, Dios también espera que nosotros llevemos fruto, y no cualquier fruto, mucho fruto, fruto abundante, y no solo fruto abundante, fruto que permanezca. Muy bien, gracias Pastor. Juan capítulo 15, versículo 16, para que seas consciente de lo que espera el Señor de ti. Juan 15, 16. Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para qué. ¿Cuál era el propósito? Para que vayáis y llevéis fruto, para que vayáis. Por eso el Señor en la encomienda y manda, id, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que el Señor espera que nosotros llevemos fruto. Por lo tanto, no podemos ser como el pueblo de Israel que se desvió en pos de sus ídolos y le quitó la gloria a Jehová y lo dejó, lo que significó que se quedaron sin fruto y que el Señor dejó de trabajar por medio de ellos. Y aquí, en este pasaje que leímos, está la clave para llevar fruto. Y quizás aquí está el problema principal por el cual no está llevando fruto. Juan 15, versículos 4 y 5. 4 y 5 dice así, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneciere en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin Cristo somos como esa higuera estéril, sin fruto. Y aquí está la clave. Quizás no estás permaneciendo en Cristo. Quizás tu comunión con el Señor no es permanente. Quizás tu momento más espiritual es en el que estás sentado en esta silla. Y no puede ser así, hermano. Afuera está la realidad, en nuestros hogares están las situaciones en el cual tenemos que darle prioridad a Dios, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, ahí está nuestra verdadera realidad, porque aquí todos venimos con buena actitud. Pero es allá realmente donde tenemos que dar fruto para después venir a que el Señor lo reciba, porque venimos aquí a adorarle, pero con una vida consecuente. Y aquí está ese peligro. Si tú no permaneces en Cristo, te vas a quedar sin fruto. Así de sencillo. Dios espera encontrar fruto en ti, pero si no permaneces en Cristo, te vas a quedar sin fruto. Por lo tanto, en este primer punto quiero enfatizar la importancia de ser consciente, de entrar en conciencia que Dios espera encontrar fruto en tu vida. Pero para eso necesito que evalúes tu actitud. Reflexiona. Esto es muy personal. O sea, que el que está sentado al lado tuyo lleva mucho fruto, no te lo puedes autoatribuir. Ese fruto es de Él. Y esto es personal tuyo. Por lo tanto, para centrarme en el fruto, quiero centrarme en cómo permaneces en Cristo. Y preguntarte, ¿cómo están tus disciplinas espirituales? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia por una semana recorrida? El otro día me pasaba, a mí no me gusta leer, me cuesta la letra, no me gusta. Pero a lo que quiero llegar, que no sé si es el mismo pasaje, pero tomé mi Biblia, aquí no se nota porque la que tengo arriba es otra, pero esta cosita me motivó, porque me hizo darme cuenta que llevaba leído 3/4 de la Biblia. A pesar que estaba en una lectura que decía, pucha, justo estoy ahí donde Dios está anunciando juicio, y de repente cierro la Biblia porque terminé mi lectura y veo que yo he avanzado 3/4. ¿A qué quiero llegar? Hermano, vale la pena. Cuando mantenemos comunión con el Señor, permanecemos en Él, siempre avanzamos en nuestra vida espiritual.
Aunque no lo veamos, en algún momento el Señor va a permitir que nos demos cuenta. Pero permanezcamos en Cristo. Si tu vida de oración no es firme y estable, no vas a poder permanecer en el Señor. Porque siempre vas a ser gobernado por ti y vas a depender de ti. No, hermano, siempre depende de Dios. ¿Cómo estás con tu actitud al congregarte? Vemos una iglesia acá, se quedan pocos asientos desocupados. Los días jueves es al revés. Están casi todos los asientos desocupados. ¿Cómo está tu permanencia en Cristo? ¿Tienes que hacer sacrificio para venir un jueves? Gloria a Dios. Esa higuera que tiene que dar fruto, no solo tiene que ser abonada y tiene que ser echada agua, tiene que soportar el calor del verano y el frío del invierno. ¿Y tú no estás dispuesto a venir aquí un día jueves? ¿Cómo está tu permanencia en Cristo para que Él haya fruto en ti? ¿Qué tan dispuesto estás a ofrecer tu vida para que el Señor la use? El pueblo de Israel no escogió ser usado. Dios lo determinó. Bueno, Dios también determinó usarte. ¿Qué tan dispuesto estás a que Dios use tu vida para que por medio de su obra en ti Él encuentre fruto? ¿Cuántas veces ha pasado que el Señor ha venido a buscar fruto en tu vida y no lo ha hallado? Como una higuera estéril, una vez, 2 veces y 3 veces. ¿Estás dispuesto a decirle al Señor, dame una oportunidad? Te tengo una buena noticia. Tenemos un Dios de oportunidades. Segundo punto, Dios nos da oportunidades para que llevemos fruto. Dios nos da oportunidades para que llevemos fruto. Lucas 13, versículo 7, la segunda parte hasta el 8. Dice así. Bueno, dijo que vino a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Ahora continúo. Le da la instrucción, córtala. ¿Para qué no utiliza también la tierra? Eso se lo dice al viñador. 8. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año para que yo cabe alrededor de ella y la abone. Vemos que este viñador intercede para darle una oportunidad a esa higuera que estaba sin fruto. Bueno, tenemos que ser conscientes que tenemos un Dios de oportunidades y que tenemos un Señor que intercede por nosotros. Cuando Jesucristo entrega la gran comisión para hacer su obra, Él da una promesa que no se te puede olvidar. Vamos a Mateo 28, por favor. Mateo 28. Fíjate lo que promete. El Señor no solo manda, también promete. A ver si pueden distinguir la promesa en este mandato. Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Todos conocemos el mandato. Quiero que reconozcas, identifiques la promesa. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, mandato, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, mandato, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué promete el Señor en ese mandato? Estar con nosotros. O sea, la obra que tú estás haciendo, tienes el privilegio de hacerla junto al Señor Jesucristo. Y en vez de involucrarte, prefieres quedarte muchas veces sin fruto. En vez de tener algo que no merecemos. En realidad ese privilegio es impagable. Trabajar junto al Señor Jesucristo. Él está contigo cuando haces la obra. Y eso es importante. Tengamos conciencia de que Jesucristo no solo te da una oportunidad, te da la oportunidad de trabajar con Él. Y tienes que verlo así. Por otro lado, así como el viñador se comprometió a cavar alrededor de la higuera y abonarla, Jesucristo también prometió enviar al Espíritu Santo para investirnos de poder para hacer su obra. Hechos 1:8. Hechos 1:8. Vamos nuevamente al contexto de la Gran Comisión. Hechos 1:8. También el Señor Jesucristo está prometiendo algo aquí. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo
y aquí viene la gran comisión, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Bueno, seremos testigos, pero ¿qué promete el Señor cuando vayamos a ser testigos? ¿Que qué iba a venir sobre ellos? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo vino sobre ti? Por lo tanto, Dios ya te ha dado el poder para hacer su obra. No se basa en tus capacidades, porque estás trabajando con Cristo y en el poder de Cristo. Puedes llevar fruto, hermano. Y no cualquier fruto, mucho fruto. Y no solo mucho fruto, fruto que permanezca. Por lo tanto, sé consciente de que el Señor te da oportunidades. Y no solo eso, Dios también te da tu iglesia local. Dios constituyó la institución de la iglesia con un propósito. Y por eso es la importancia de que vengas y te congregues. Vamos a Efesios 4. Efesios 4, por favor. Versículo 11. Yo sé que conocen este pasaje, pero tenemos que ser conscientes del propósito del Señor. Efesios 4:11. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor Jesucristo constituyó a algunos. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Sientes que te falta para poder servir al Señor? Aquí es donde puedes ser perfeccionado para hacer la obra. ¿Por qué vas a ser perfeccionado? ¿Con qué propósito? Para la obra del ministerio. Es ahí donde llevas fruto, cuando te involucras en la obra del Señor, pero previamente pasaste un proceso de perfeccionamiento en tu iglesia local. ¿Para qué? El Señor te capacita y te perfecciona para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, tú eres edificado, tú eres perfeccionado y Dios usa tu vida para edificar tu iglesia. Por lo tanto, tu rol es importante. Porque si hay una iglesia que no está creciendo, es porque lo más probable es que hayan creyentes que no están involucrados y no están llevando fruto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Te gustaría conocer en profundidad al Señor Jesucristo? No pierdas oportunidades. A un varón perfecto. ¿Te gustaría ser completo y perfecto? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Te gustaría ser eso conforme a la imagen de Cristo? ¿Y por qué pierdes oportunidades de venir aquí a ser edificado? Dios no va a usar tu vida si no vives el proceso de capacitación necesario. Es aquí donde vas a recibir las convicciones y los desafíos para involucrarte en la obra del Señor y llevar fruto en su nombre. Por lo tanto, muchas veces no es que no contamos con oportunidades. Es más, seamos francos. ¿Cuántas oportunidades nos da esta iglesia? Institutos, capacitaciones, retiros. ¿Cuántos fuimos desafiados y edificados en el retiro? ¿Y cuántos se perdieron esa oportunidad? Porque quizás, no sé el motivo de todos, prefirieron quedarse descansando. En la obra del Señor hay que ser como ese viñador, dispuesto a trabajar para que haya fruto. Por lo tanto, si no estás dispuesto a asumir el compromiso y a trabajar, vas a seguir sin fruto. Por lo tanto, te pregunto, ¿has sacado el máximo provecho a las capacitaciones que te ofrece la iglesia? ¿Cuánto hay inscrito, Felipe, para el próximo instituto? Tengo 5 o 7 personas. Gracias. 6 personas. Y somos 140 miembros. ¿Quién de memoria me puede decir dónde está Tarso? Lo dije, yo tampoco lo sé. No es cierto. No, bueno, yo tomé el curso, gracias a Dios, y eso me sirvió muchísimo. O sea, hermano, en serio, me sirvió muchísimo para ubicarme. O sea, la cantidad de ciudades que hay en la costa, las ciudades que están en torno a Jerusalén, donde fue Pablo a predicar el Evangelio, es increíble poder imaginártelo, porque tomas un mapa y puedes interpretarlo bien, comprender cómo era la geografía, cómo era la cultura. No en todos los lugares era igual. Poder aprovechar estos tiempos es importante. Por lo tanto, me tomo entre paréntesis de desafiarte. No pierdas esa oportunidad de capacitarte. Y por eso te pregunto si le sacas el máximo de provecho a las capacitaciones. Cuando vienes y escuchas una prédica
la olvidas rápidamente o la retienes y la pones por práctica. Dios impacta tu vida, ¿o no? Por medio de su palabra. Porque Dios espera que lleve fruto y te da oportunidad. Pero si olvido su palabra, ¿de qué sirve haber venido? Le das importancia a las jornadas especiales, justamente lo que mencionaba, por ejemplo, retiro, confraternidades. Yo sé que muchas veces queremos descansar y es válido, porque muchas veces tenemos vidas muy esforzadas y sacrificadas. Pero en serio, hermano, si quieres llevar fruto, tu prioridad debe ser el Señor. Para el pueblo de Israel no lo fue y quedó sin fruto. Por lo tanto, para cerrar este tercer punto, quiero enfatizar que debes ser consciente que Dios te ha dado muchas oportunidades para capacitarte para servirle. Que debes mostrar una buena actitud y disposición al trabajo que Dios está haciendo en tu vida para que lleve fruto. Finalmente, el que queda sin fruto, si no tiene una buena actitud, eres tú. Y por último, el último versículo, y aquí sacamos también el tercer punto. El tercer punto, dar fruto no debiera ser una opción. No debiera ser una opción. Volvamos a Lucas 13:9. Un punto muy breve, pero que debiera marcar nuestra convicción. ¿Está en tu convicción llevar fruto? Lucas 13:9. Y si diere fruto, bien. Y si no, córtala, la cortarás después. Y si diere fruto, bien. Así como ya no hay más remedio. No, hermano. Debe ser una convicción en tu vida dar fruto, no una posibilidad. Y si diere, no es una condicional. No, debe ser una convicción. Sencillamente debemos entender que debemos llevar fruto. ¿Cuál es el propósito que tú lleves fruto delante del Señor? ¿Comprendes bien el propósito? ¿Para qué llevo fruto? ¿Para tener tesoro en el cielo? Hay algo más importante que eso, hermano. Vamos a Juan 15:8, por favor. Juan 15:8. Y espero que esto impacte tu vida. Porque para esto el Señor quiere que tú lleves fruto. Juan 15:8. Juan 15:8. Dice así. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El propósito de que tú lleves fruto es glorificar el nombre de Dios. Ni siquiera está centrado en ti, hermano, porque toda gloria debe ser para Dios. Y el pueblo de Israel no se la dio. ¿Estás cometiendo el mismo error que el pueblo de Israel? Por lo tanto, debes cambiar tu actitud y comprender que llevar fruto le da la gloria a Dios. ¿Te lo tomas en serio? La importancia de llevar fruto. ¿Cuántas veces Dios ha perdido el recibir la gloria? Porque eres como un árbol estéril. Te da lo mismo. Te da lo mismo. Que así como dice este pasaje, si no da fruto, córtala. Te da lo mismo que Dios deje de trabajar usando tu vida porque no te interesa llevar fruto. No, hermano. Cambiemos la actitud. Debemos llevar fruto. Si el Señor vino hace 3 días a tu vida, ¿encontró fruto? Si vino hace 3 semanas, ¿encontró fruto en tu vida? Si vino hace 3 meses, ¿encontró fruto? Si vino a tu vida hace 3 años, ¿ha pasado que en 3 años no ha encontrado fruto en tu vida? Hermano, debemos llevar fruto. A modo de conclusión, acuérdate, llevar fruto es para la gloria de Dios. Vamos a 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10, a modo de conclusión. Segunda a los Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros, los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Este tribunal no es para definir nuestra salvación, en Cristo ya somos salvos. Es para ver si vamos a recibir los galardones, las recompensas por la obra del Señor. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Cada uno de nosotros se va a presentar ante el Señor en el tribunal de Cristo y va a llevar sus obras. En consecuencia se van a manifestar sus frutos. ¿Sabes qué va a ser lo más terrible en ese momento? Lo más terrible no va a ser que llegues con las manos vacías. Lo más terrible no va a ser que recibas poca recompensa y que estés entre muchos que sí recibieron. Lo más terrible va a ser la decepción del Señor, porque tu vida fue sin fruto. Por lo tanto, tómale la importancia a llevar fruto para el Señor. Vamos en oración.